Keti. Borokoye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Ondas Opiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Henry Gamba es Ondas Opiac. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Ondas Opiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Ondas Opiac. Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, es Ondas Opiac. Dubán Alonso, desde Bacatá, es Ondas Opiac. Son las 12:06 del mediodía. Aquí empieza el informativo Ondas Opiac. Hoy es 5 de octubre del 2022 y estas son las noticias más importantes para la región amazónica. Les damos la bienvenida a ustedes quienes se conectan con Ondas Opiac y esta será entonces la presentación de los titulares del día. Internacionales. Colombia firmó declaración conjunta con 46 países contra Rusia. La Amazonía sufre los peores incendios de los últimos 10 años. Indígenas de 5 países de Sudamérica analizan la situación de autonomía y justicia en Bolivia. Hoy es el Día Internacional de los Docentes. ¿Por qué se celebra este día? Gilbert Cruz nos cuenta en Ondas Opiac. Nacionales. En noviembre iniciarán formalmente los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano en Venezuela. Reclutación de menores, gran tema a tratar en estos diálogos con el ELN. Vicepresidenta Francia Márquez recibe al secretario de Gobierno de Estados Unidos. Conoce los principales desafíos de la reincorporación de cara a la paz total. Un texto creado por el Consejo Nacional de Reincorporación, componentes comunes en el marco del análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Ministro de Defensa Iván Velázquez reiteró el llamado a las comunidades indígenas y campesinas para que no invadan tierras. Pero, ¿existe una invasión? Regionales. Lista las nuevas fechas para los diálogos regionales vinculantes. Calamidad pública en San Jorge y La Mojana por aumento de lluvias e inundaciones en Sucre. Al respecto, ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, se pronunció en el Congreso de la República. En el ETCR Filipinas del departamento de Arauca se está construyendo un sueño. Arrancó la construcción de 187 casas para la población en el camino a la reincorporación. Juez detiene corralejas en Sahagún, Córdoba. IPS Mataver se destaca en Cumaribo, Bichada, por su excelente servicio a la comunidad. Ritual del Pelazón, uno de los rituales de los pueblos indígenas de la Amazonía. Conózcalo con Rafael en Ondas Opiac. En Amazonas fue linchado un delincuente. Generadora de ingeniería de Mitú, Gensa, responde a la comunidad por fallas en el servicio. Opiac al día. Opiac y COICA se preparan para la COP15, Conferencia de las Partes en Montreal, del 7 al 19 de diciembre, y la COP27 que se realizará en Egipto. Del 10 al 14 de octubre se realizarán la cuarta sesión de la Mesa Permanente de Concertación MPC. Opiac, COICA y Gaia contextualizan las nuevas apuestas de biodiversidad para concretar líneas de acción con miras al Plan Nacional de Desarrollo. Escuela de Formación Política de Opiac adelanta un diplomado de promotores ambientales. Y el recomendado del día. Atención emprendedores en construcción de paz del Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo o Bogotá. Ya se abrió la convocatoria Puentes para la Reconciliación. Son las 12 del día, 10 minutos. Escuchan el informativo de Ondas Opiac. Vamos con nuestras noticias de Opiac al día. Esto es en lo que se está moviendo y lo que está haciendo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana.
12 del mediodía, 10 minutos. La Escuela de Formación Política OPIAC sigue avanzando con el diplomado para promotores ambientales de las organizaciones ASCAINCA, CRIOM y ASIMP. Esta formación responde a la necesidad de fortalecer los procesos desde sus formas organizativas y procesos propios de la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas para la defensa de los derechos de las comunidades y reafirmar su papel milenario en la preservación y cuidado del planeta. 12:11. Son las 12 del día, 11 minutos. Escucha Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. También les contamos que hoy OPIAC y COICA se reúnen para preparar los insumos que se llevarán a la COP15, la conferencia de las partes que se va a realizar en Montreal del 7 al 19 de diciembre en Canadá. Esto en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un instrumento internacional clave para un desarrollo sostenible. El Convenio sobre Diversidad Biológica es este instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Nació en el marco de la Cumbre de la Tierra de la ONU en 1992, de donde nace el Convenio por Biodiversidad Biológica, en donde se habla precisamente de la crisis de diversidad y la lucha contra el cambio climático, que también tendrá lugar en la COP27 en Egipto el otro año. Debido a la pérdida de la biodiversidad en el mundo como marco generador de la crisis, OPIAC junto a COICA, desde la coordinación precisamente de biodiversidad de COICA, se reúnen entonces con otras ONGs aquí en las instalaciones de OPIAC, como la Fundación Gaia, Abbas y Stand Earth, para hablar de cuáles son las apuestas que van a llevar a la COP15 en Montreal, Canadá, sobre la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes biológicos y la participación justa y equitativa para las comunidades y pueblos indígenas. Son por lo menos 196 países los que han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica. Colombia lo hizo en 1994 y ahora OPIAC y COICA se preparan para la Conferencia de Biodiversidad de la ONU en el marco de la COP15, que se desarrollará del 7 al 19 de diciembre de 2022 en Montreal, Canadá. Los gobiernos de todo el mundo se reunirán para acordar un nuevo conjunto de objetivos para guiar las acciones globales hasta el 2040 para proteger y restaurar la naturaleza. El borrador del marco global de biodiversidad post-2020 tiene 21 objetivos para la acción 2030, que incluyen la conservación de al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas a nivel mundial, la restauración de al menos el 20% de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce degradados, 50% más de reducción en la tasa de introducción de especies exóticas invasoras, reducir los nutrientes que se pierden en el medio ambiente al menos a la mitad y los peticionados al menos a 2/3 y eliminar la descarga de desechos plásticos. También las contribuciones basadas en la naturaleza a los esfuerzos de mitigación del cambio climático global de al menos 10 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalentes por año. Este es el borrador del marco global de biodiversidad post-2020 y COICA y OPIAC, por supuesto, van a llevar a la mesa de la COP15 la importancia de aceptar, ratificar y
apoyar la participación global de los pueblos indígenas, que las comunidades locales sean reconocidas para esa meta puesta en el 2050 de recuperar los ecosistemas naturales. Así que les contamos, en eso están nuestros coordinadores, nuestros líderes y lideresas políticos aquí en OPIAC y COICA. Son las 12 del día, 15 minutos. Escuchan Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. Sí, pero también aquellos que dicen tal es guaviare. Ondas OPIAC es Amazonas. Ondas OPIAC es Caquetá. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. Vuelan las noticias de la región amazónica. 12 del día, 16 minutos. Continuamos con más noticias regionales desde Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Boletín de prensa de la generadora de energía de Mitú durante el periodo entre el 16 y el 30 de septiembre. Fallas y algunos temas en las fechas de fallas que se ha presentado durante el desarrollo de esta generación de energía. Dice Gensa en este boletín que durante la segunda quincena de septiembre el sistema de generación de Mitú generó 690.855 kilovatios por hora, distribuido de la manera siguiente. Una breve reseña de lo que dice esta información. Central Diesel, que es la principal generadora, equivalente al 100% del total entregado, 722.467 kilovatios por hora. Central Hidráulica 0,0 kilovatios por hora, así que no se entregó desde la hidroeléctrica que queda en Santa Cruz. En estos 15 días generó el servicio de energía al 100%, Mitú atendiendo una demanda de 2.901 kilovatios de la siguiente forma: 1.514 kilovatios circuito centro, 1.398 kilovatios circuito Inayá, 31 kilovatios circuito Yararacas, haciendo referencia a la carretera Mitú-Monfort. Interrupciones y asociados al sistema de generación Gensa. Durante este periodo no se presentaron situaciones operacionales relacionadas con la gestión de Gensa, o sea, generación, que afectarán la continuidad a la prestación del servicio de energía. Pero, fíjense acá, interrupciones asociadas al sistema de transmisión, distribución y comercialización externa. Viernes 16 de septiembre, desde las 12:08 de la tarde, se presentó una falla en las redes de la distribución del circuito Yararaca, carretera Mitú-Monfort, que ocasionó que el servicio de este sector pues se dificultará en restablecer, pero de manera inmediata se ha restablecido. Domingo 18 de septiembre, a las 12:58 de la madrugada, se presentó una falla en las redes de distribución del circuito Yararaca nuevamente, la cual pues se pudo restablecer. Lunes 19 de septiembre, 2:48 de la tarde, se presentó una falla en las redes de distribución circuito centro en la capital baupense.
Miércoles 21 de septiembre, 10:51 de la mañana, se presenta una falla en las redes de distribución Circuito Yararaca nuevamente, ocasionando pérdida de servicios en este sector. Se restablece a las 10:58, o sea, de casi forma inmediata. Jueves 22 de septiembre, presenta falla en las redes de distribución del circuito Inayá, ocasiona la pérdida también de este sector. Viernes 23 de septiembre, se presenta una falla de redes de distribución del circuito Inayá nuevamente. 24 de septiembre, más fallas en el circuito centro, pérdida de servicios para este sector. Martes 27, 9:59 de la mañana, se presenta falla en las redes del circuito centro nuevamente. Entonces son informes. Terminando 28 de septiembre, falla en el circuito Yararaca. Y 29 de septiembre presenta también fallas en la distribución del circuito centro. Entonces dice acá GENSA, energía humana que conecta. Pues yo no creo de forma muy positiva todo lo que está presentando GENSA, pero ahí vamos mejorando en el departamento del BUFES. Esta es la información que nos envían desde GENSA, generadora de energía MITU. 12 de la tarde, 21 minutos en la Amazonía colombiana. Bueno, y también contarles un poco, ya están listas las nuevas fechas de los 47 diálogos regionales vinculantes que faltan en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo de este nuevo gobierno de Gustavo Petro. Entonces, en esta ocasión va a ir desde el 11 de octubre que inician y terminaría hasta el sábado 3 de diciembre. Las fechas más importantes para la Amazonía en esta ocasión son, por ejemplo, en la Amazonía Occidental, que sería el encuentro en Puerto Asís el miércoles 16 de noviembre. El padrino en esta ocasión va a ser Germán Umaña, y el ministerio que va a estar en esta ocasión en Puerto Asís va a ser el de Comercio. Por otro lado, en la Amazonía Oriental va a estar el Ministerio de Ciencias, representado por Arturo Luna, en San José del Guaviare, que será el sábado 19 de noviembre. En Inírida va a estar el sector salud, representado por Carolina Corcho, en esta ocasión en la capital del Guainía, Inírida, sábado 19 de noviembre también. Y en el departamento del Bopés, específicamente en Mitú, va a estar el 25 de noviembre. El padrino en esta ocasión será Cielo Rusinque y va a estar representado por el DPS. En esta ocasión va a ser el DPS el que estará en el departamento del Bopés. Entonces estas son las fechas importantes donde se llevarán a cabo los diálogos regionales vinculantes. 12 del día, 23 minutos. Escuchan Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Les contamos también que la emergencia humanitaria en Sucre se extenderá por 6 meses con una declaratoria de calamidad pública. Si ustedes no están contextualizados sobre la situación que se vive en las subregiones de San Jorge y La Mojana en Sucre, les contamos aquí en Onda Sopiac que se prevé que aumenten las lluvias y las inundaciones. Hay una emergencia por la ola invernal en Sucre y el incremento de las inundaciones en el San Jorge y La Mojana tienen en jaque al gobierno departamental. Por eso se prolongó por 6 meses más la declaratoria de calamidad pública. Héctor Olimpo Espinosa es el gobernador de Sucre y mediante el decreto 0469 del 20 de septiembre de 2022, modificó el decreto 037 que se expidió el pasado 18 de enero también de este año, debido a la situación de emergencia que se vive todavía en los municipios de Majagual, Guaranda, Sucre, San Marcos y San Benito Abad. Las inundaciones en esas subregiones continúan debido a que permanece abierto el chorro de Caregato en San Jacinto del Cauca, Bolívar, y las aguas del río Cauca siguen penetrando allí. Durante la primera temporada de lluvias influenciadas por el fenómeno de la Niña, se registraron por lo menos 30.079 familias damnificadas y 78.660
665 habitantes en La Mojana y San Jorge. Ahora, con la segunda temporada de lluvias que inició, ya se han generado afectaciones a otros municipios como Toluviejo, Coloso, Ovejas, San Onofre, Santiago de Tolú, Coveñas, El Roble, Cince, Buenavista y Corazal. Por eso es que también el gobierno de Gustavo Petro estuvo llevando ayudas humanitarias a los damnificados en Mojana y San Jorge. Allí estuvo el gobierno haciendo presencia en Sucre y acompañando al gobernador para atender entonces esta emergencia, esta calamidad que está viviendo la subregión de Mojana y San Jorge en Sucre. Al respecto, también habló la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. Estuvo en el Congreso y desde allí aseguró que debe atenderse la emergencia humanitaria en La Mojana, trabajar en el ordenamiento alrededor del agua y la transformación del modelo productivo y los sistemas de adaptación al cambio climático. Escuchemos entonces a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible y su intervención en el Congreso de la República. Buscar secar La Mojana es una ingenuidad. Lo que necesitamos es darle espacio al agua y que la gente tenga donde vivir en lugares seguros. Lo que necesitamos es cambiar el sistema de producción de La Mojana, recuperar las ciénagas, recuperar esa agricultura que era transhumante, no permanente. Si queremos volver La Mojana a potreros de ganadería estables, pues no nos quejemos de los desastres después. Aquí podemos seguir invirtiendo miles y miles de millones de pesos en la mala adaptación. Lo único que les podemos decir es que esto cada vez va a ser peor. Cada fenómeno de niña o niño va a ser peor, no va a ser mejor. Yo invito a que trabajemos, uno, en atender la emergencia a corto plazo, lo dijeron muchos de ustedes, la emergencia humanitaria de la gente, que de pronto por un tiempo necesitamos mantener unas tierras de fincas inundadas para que la gente no se inunde. Hay que priorizar. Y después de que la gente esté segura, empecemos el trabajo de ordenamiento alrededor del agua y el cambio del modelo productivo de la región de La Mojana y los sistemas de buena adaptación. No significa que vamos a desbaratar necesariamente las obras ya construidas, pero sí implica que si no hacemos lo estructural, no hay obra ni inversión que aguante la fuerza del agua. Buscar secar La Mojana. Escuchas Ondas Opiat, la voz de la Amazonía. Escuchas Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Escuchas Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Doce de la tarde, 28 minutos. Escuchan el informativo de Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Más noticias regionales. Acuérdense que en el departamento del Bopés y su capital estamos en la Semana de la Juventud. Aquí le informamos la programación del día de hoy. Miércoles 5 de septiembre, caminata ecológica a las piedras de Mituseño Urania. Hora en la que salieron a las 9 de la mañana. Lugar de salida, Puerto de Camacho. Prácticamente esto es por barrio Las Palmeras, en Mitú. Adelantamos, jueves 6 de octubre, desafío juvenil y cena a la 1 de la tarde. Encuentro Playa en Osimar. 12 de la tarde con 29 minutos. Tenemos buenas noticias desde el territorio araucano y es que el ETCR Filipinas está
empezando todo este proceso, o bueno, continuando su proceso de reincorporación más bien, y allí en este espacio arranca la construcción de 187 casas para la población en reincorporación. Cada una tendrá un espacio de 64 metros de construcción en lotes de 225 metros cuadrados. Avanza la implementación del acuerdo de paz y les recordamos que entonces con la terminación de las zonas veredales transitorias de normalización el pasado 15 de agosto de 2017 se dio inicio a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Eso es lo que significa ETCR, espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en donde se realizan actividades de capacitación y reincorporación temprana con los cuales se pretende facilitar las fases iniciales de adaptación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil. De igual forma, se pretende que con estas acciones se puedan aportar positivamente a las comunidades aledañas. Estos espacios son una oportunidad para acercar la oferta pública local a la población que allí reside. Y pues es una muy buena noticia porque recordemos que a principio de año los reincorporados de Arauca estaban confinados y bajo asedio de grupos ilegales. El colectivo Villapaz del antiguo espacio territorial de reincorporación de Filipinas denunció que tanto ellos como las familias campesinas que se encontraban en medio de una confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC. Entonces allí ellos estaban confinados. Desde el ETCR de Filipinas hicieron una denuncia pública pues por esta situación de grave violencia que se vivía en el departamento de Arauca en medio de una emergencia humanitaria por esa ola de violencia. Y hoy, casi finalizando el año, desde el Consejo de Reincorporación de Comunes llega la noticia de que en este ETCR se ha superado no solamente el estado de confinamiento, sino que ahora iniciarán la construcción de 187 casas para quienes buscan reincorporarse y quedarse en el territorio araucano. 12:32 en la Amazonía colombiana. 12:32. Más noticias de los territorios. Mataben Salud IPS. Atención y servicio pluricultural. Pasamos esta información porque es una IPS indígena que legalmente está constituida, ubicada en el municipio de Cumaribo, en el departamento del Bichada. Es una EPS de primer nivel en atención con enfoque diferencial e intercultural, que cuenta con profesionales e infraestructura idónea, alto grado de responsabilidad social y estándares de calidad. Esta IPS fue creada el año pasado por la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de la Selva de Mataben, Acaticema, como respuesta a las necesidades en salud, la calidad en la prestación de servicio en salud, las dinámicas y determinantes sociales presentes en la Gran Selva Mataben. La IPS nace en el seno organizativo de la Asociación Indígena, producto de las decisiones colectivas y autónomas de las autoridades tradicionales. Surge como apuesta conservación de la medicina tradicional y la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas asentadas en este territorio. 12:34. Escuchan Onda Sopiac, el informativo, la voz de la Amazonía. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. Eso está abierto. En Guainía somos Onda Sopiac.
Onda Sopiac es Guaviare. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. 12 de la tarde, 35 minutos. Escucha Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Y vamos con noticias nacionales. El Alto Comisionado de Paz de la Nación manifiesta que el proceso tendrá obstáculos y que puede haber sabotaje. Esto con respecto al proceso de paz que se está iniciando con el Ejército de Liberación Nacional. En primer lugar, dijo que deberán acordar el lugar donde se encontrarán las dos delegaciones y adoptar los mecanismos para que el reinicio se dé en condiciones de seguridad. El diálogo con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a la reanudación de los diálogos de paz y los pasos que seguirán el gobierno y el ELN antes de la reactivación de la mesa de negociación. También dijo que ahora deberán acordar el lugar donde se encontrarán las dos delegaciones y adoptar los mecanismos para que el reinicio se dé en condiciones de seguridad y nombrar la delegación de paz del gobierno. Hacer pedagogía, que todas y todos entendamos que es el reinicio de un proceso y tendrá seguramente muchos obstáculos, dificultades y saboteadores en el camino, según muestra la experiencia mundial internacional. Pero se trata de un proceso que avanza sobre ya lo que está acordado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dijo el comisionado de paz. El gobierno colombiano además dijo que estos diálogos se reanudarán en la segunda semana de noviembre. En el mismo sentido también el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, aún no confirma el cese al fuego con el ELN. Él dice que aún está pendiente por establecerse el plazo que podría para que el ELN cumpla ciertos compromisos como frenar los ataques contra la población civil. Tras conocerse la reactivación de las conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional, el ministro de Defensa Iván Velásquez señaló que por ahora no hay ninguna instrucción de cese al fuego dirigido a la fuerza pública. Reiteró el ministro que se trata de un proceso gradual, adelantado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que poco a poco se irán conociendo los puntos específicos a convenir en la mesa según se vayan formalizando. 12 del día, 37 minutos en la Amazonía colombiana. Están escuchando Onda Sopiac. Más noticias nacionales. La vicepresidenta de la República recibió con gran agrado al secretario de Gobierno de los Estados Unidos el día de ayer. Dijo que acompañar la implementación del capítulo étnico para la paz es asumir la paz completa. Dijo al señor secretario que no se ha podido callar todas las balas. En otras palabras, todavía no estamos en completa paz aquí en Colombia. Por otro lado, se refirió diciendo a la juventud negra indígena que no estamos viendo caminos posibles y que estamos viendo gris el panorama y que vemos difícil cumplir los sueños. En otras palabras, quiso decir que es muy posible cumplir los sueños más adelante, pero hay esperanzas. Por otro lado, se pronunció diciendo que se va a confrontar de manera radical el racismo estructural, que esto es lo que no ha permitido ser y existir como pueblos indígenas y comunidades, dijo la gran mandataria, y terminó mandando un saludo a los Estados Unidos, enviándoles un mensaje de esperanza, de alegría, de amor y de hermandad. 12 del día, 39 minutos. Les contamos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró el llamado a las comunidades indígenas y campesinas para que no invadan tierras. Dijo que
el gobierno está comprometido con una reforma agraria, pero que es necesario que se haga de manera ordenada y tranquila, como lo han pretendido desde el Ministerio de Agricultura. Antes de contarles más sobre esta noticia, escuchemos lo que dijo el ministro. 12:40. No solo no damos ninguna orden a la policía de no intervenir, sino que hemos afirmado a la población campesina e indígena afrodescendiente: no continúen con estos procesos colectivos de invasión, porque esto afecta el plan ordenado que tiene el gobierno. Es necesaria también la comprensión por la mayor necesidad que pudieran tener sectores campesinos, indígenas o afrodescendientes, que el gobierno está comprometido con una reforma agraria. La ministra de Agricultura está comprometida con una reforma agraria, pero es necesario que esto se haga de manera ordenada, tranquila, como han pretendido desde el Ministerio de Agricultura impulsar este proceso de entrega de tierras. No solo no damos ninguna orden a... Era el ministro de Defensa, Iván Velázquez, hablando al respecto de las supuestas invasiones de tierra. El ministro salió a dar estas declaraciones sobre el día de ayer, 4 de octubre, justo cuando la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios alertó de los desalojos ilegales que se estarían realizando en Chimichagua, Cesar. Aquí estuvimos hablando con una de las personas que pertenece a este proceso de recuperación de tierras. Se identifican como comunidades campesinas recuperadoras de tierras del Cesar, y explicó por qué esto es un asentamiento que busca desde las comunidades indígenas pues hacer esta debida recuperación de las tierras de donde fueron desterrados, desplazados ilegalmente por la violencia sus antepasados indígenas y campesinos, pero también las familias en la actualidad allí en el Cesar y también en el Magdalena. Escuchemos lo que nos contaron desde la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios. 12:42. Bueno, el Cesar y el Magdalena, como muchos otros departamentos de nuestro país, ha sido territorio en disputa y un escenario del desalojo, del despojo y de la acumulación de tierras. Digamos que en nuestro departamento esa situación de tierras, en lugar de resolverse con el paso de los años, se ha agudizado, y en el marco de toda la violencia paramilitar que sufrimos y a la cual sobrevivimos, se desarrolló todo un plan de despojo de tierras y de destrucción también de ecosistemas estratégicos como ciénagas, playones, humedales, sabanas, que fueron destinados progresivamente hacia la agroindustria de palma aceitera, hacia la cría de búfalos y hacia la ganadería extensiva. Entonces, todo este escenario que ha generado un despojo histórico de nuestras comunidades campesinas y negras que habitan históricamente en este territorio, generó que hubiese obviamente un desabastecimiento alimentario en las cabeceras municipales. Con el tiempo, las familias campesinas fueron retomando parte de la organización y de la lucha que tuvieron sus antecesores como la ANUC, y empezaron a retomar esas tierras que históricamente habían sido de uso comunitario y que mediante la violencia paramilitar, varios terratenientes, mafias, narcoparamilitares habían usufructuado. Entonces las comunidades son recuperadoras justamente porque lo que están haciendo es volver a retomar lo que siempre les perteneció, por un lado, y por otro, también recuperan la vida campesina que se estaba perdiendo y la vida misma, la vida de los ecosistemas, la vida del bosque seco tropical, que entre otras es un ecosistema que está en peligro de extinción, la vida de las ciénagas donde crecen los peces, donde se reproduce la fauna, la flora. Entonces por eso son comunidades que recuperan, ¿sí?
Lo están haciendo desde un ejercicio desde hace muchos años. Se ha venido coordinando y organizando de mejor manera desde hace 2 años para acá, en el que decidimos ir conformando esta gran familia por la vida, por la tierra, por el territorio que llamamos comisión. Y eso es en esencia, son familias campesinas que están recuperando su identidad. En la vez que recuperan la tierra que les fue despojada, recuperan los saberes, recuperan las semillas, y también dentro de las recuperaciones tenemos zonas que no son permitidas ningún tipo de actividad. 12 del día con 45 minutos, están escuchando el informativo de Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Al respecto de lo que les contábamos sobre el ministro de Defensa Iván Velázquez y el llamado que hizo a las comunidades indígenas y campesinas para que no invadan tierras, pues precisamente por eso escuchábamos el audio desde la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, quienes explicaban por qué hacen la ocupación de estos predios, y desde allí, desde el Cesar, nos envía también Robert Daza la denuncia de un procedimiento que es totalmente ilegal por parte de la policía, en donde se han visto violentados los campesinos, a quienes les han disparado con armas de fuego en sus extremidades, y avanza entonces esta grave violación a los derechos humanos y a los derechos de las comunidades recuperadoras de tierras en el Cesar, mientras el ministro continúa diciendo que pues estos son procesos de invasiones. Por el lado de las comunidades indígenas, hacer también el recordatorio de que lo que se vive con respecto a la liberación de la madre tierra son mingas de liberación. Es un deber encomendado por los ancestros reclamar los territorios que les pertenecen a los pueblos originarios. Este es un proceso de reclamación que consiste en identificar y ocupar los terrenos, quemando los cultivos que allí se hayan sembrado para dejar descansar la tierra de los grandes procesos agroindustriales a los que son sometidos. 12 del día con 47 minutos. En otras noticias nacionales, el próximo 25 de noviembre a las 2 de la tarde, la Fiscalía General de la Nación imputará a Luz Fabiola Rubiano, la mujer que la llamó de simio a la vicepresidenta en las recientes protestas contra el gobierno de Gustavo Petro, y que tendrá que responder por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con racismo y discriminación. Sobre el tema, la vicepresidenta descartó por completo cualquier posibilidad de conciliar con Rubiano y anunció que el tema irá hasta las últimas consecuencias en materia penal. Dijo, entre comillas, en este caso, yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente noté que conciliar y colocarle a que se retrate no invita a que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial. 12:48, escuchan Onda Sopiac. Les contamos también que hoy se habló de la paz total en las comisiones primeras del Congreso. La paz total del gobierno de Petro comenzó su trámite, y la iniciativa es la modificación a la ley 418. Este miércoles se inició el camino de esta llamada paz total, y el primer paso para blindar jurídicamente esta apuesta del Ejecutivo es la modificación y prórroga de la ley 418. La iniciativa está siendo discutida esta mañana, y al respecto se pronunció el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Duvalier Sánchez. Él nos dijo que se presentaron 2 temas en la agenda que piensa son muy importantes para hablar de la paz total. La primera es la aplicabilidad a futuros procesos de paz, y también el reconocimiento del ambiente en la construcción de paz. Hablamos con el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, sobre este primer paso hacia la paz total en las comisiones primeras, y al respecto nos contó lo siguiente. 12:49.
Con nuestro equipo de trabajo y con la compañera Katy Jubinado presentamos 3 proposiciones al debate que se está haciendo sobre la ley de paz total. En lo concerniente a 2 puntos fundamentales. El primero es la definición de paz total y que quede allí en la ley como una política de Estado sobre los procesos de diálogos que hay actualmente, pero también los futuros. Y no solo que se den cumplimiento a esos acuerdos, sino que también a su implementación, para que no vuelva a suceder que un presidente o un político de turno esté en desacuerdo con lo que el Estado negocia y acuerda y eche para atrás todo el tiempo dedicado a la construcción de paz y a las negociaciones y acuerdos logrados. Y lo segundo es lo referente a el servicio militar obligatorio, donde nosotros desarrollamos aún más que ese servicio militar obligatorio pueda darse también en la protección de ecosistemas, de sistemas de protección de agua, también en servicios ambientales, en protección de la biodiversidad, con un enfoque, digamos, que es muy pertinente para un país como el nuestro, que el reto más importante es lograr la recuperación de nuestra biodiversidad, de nuestros sistemas naturales y la reforestación de la Amazonía. Escuchas Ondas Opiat, la voz de la Amazonía. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. 12:51 están escuchando el informativo de Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Estas son las noticias más importantes en el mundo internacional. El gobierno de Gustavo Petro toma partido sobre la guerra de Ucrania y Rusia. El Estado colombiano no había querido hacer pública su posición en el tema de la invasión de Rusia y la anexión de los territorios ucranianos. Uno de los pocos pronunciamientos que se conocieron fue acerca de la guerra de Rusia y Ucrania, fue del presidente ante las Naciones Unidas, en el que pidió que ambos países hicieran la paz, pero había procurado desde este nuevo gobierno no generar críticas en contra de Rusia por la invasión a los diferentes territorios de Ucrania. No obstante, también en las últimas horas el gobierno firmó una declaración conjunta con otros 44 países en el que rechaza en términos muy duros la anexión de territorios por parte de Rusia y la agresión que ha sufrido Ucrania. Lo hizo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Condenamos en los términos más enérgicos los falsos referendos ilegales en Rusia y en Ucrania y el intento de anexión ilegal anunciando de las regiones de Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporizhia en Ucrania. Instamos a la comunidad internacional a que condene el intento de anexión y se une a nosotros para apoyar la independencia, la soberanía, la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. En la declaración también los países advierten que cualquier anexión del territorio de un Estado por parte del otro como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y no tiene efectos jurídicos. También en la declaración no solo se refiere al tema de anexión, también el asunto de derechos humanos y se declara devastados por los descubrimientos de fosas comunes en las áreas de Ucrania anteriormente controladas por Rusia, recientemente en Izium y el creciente número de víctimas civiles en todo el país. 12:54. Indígenas de 5 países de Sudamérica están analizando la situación de autonomía y justicia indígena. Pues desde ayer se está llevando a cabo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, un seminario internacional de autonomía y justicia indígena, con presencia de Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, y con la participación de Naciones Unidas para instancias indígenas.
tenemos un informe con el compañero Julio Rodríguez Barranco de Radio Santa Cruz, emisora aliada de Ondas OPIAC. Este miércoles 4 de octubre inicia en Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia, un seminario internacional sobre autonomía y justicia indígena con la participación de representantes de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y el anfitrión Bolivia, además de instancias de la sociedad civil, el Estado boliviano y representantes de Naciones Unidas para temas indígenas. Este espacio es promovido por varias instituciones, entre ellas la ONG ORE, cuyo director Leonardo Tamburini nos detallaba sobre el evento y su importancia. Bueno, primero hay que decir que este era un seminario y toda una actividad grande que se iba a desarrollar en Chile, tomando en cuenta la constituyente y el referéndum constitucional. Poco tiempo antes decidimos organizarlo aquí, tomando en cuenta primero que el proceso venía un poco conflictivo y podía tensionarse o podíamos caer en un escenario de tensión, y en segundo lugar porque también para la constituyente chilena un poco la referencia, un poco el modelo de varios de sus aspectos, digamos, reforma han tomado en cuenta el proceso boliviano, constituyente boliviano. Entonces, los líderes de Chile les interesó mucho, digamos, ¿no? En segundo lugar, porque nosotros nos parece que una de las formas de que los procesos avancen es intercambiando experiencias con los otros países, digamos, la lucha por el ejercicio y la consolidación de los derechos indígenas siempre ha tenido como base el tomar referencias y guías de cómo se avanza en otros países, porque las problemáticas son muy parecidas, sobre todo en América Latina, ¿no? Y también el otro tema es que hay unos órganos, digamos, ya varios órganos internacionales que se encargan de estudiar, de vigilar, de incluso juzgar sobre la aplicación de los derechos indígenas, que emiten periódicamente informes y queremos conocer, o ellos también quieren conocer en qué medida estos informes se tienen un correlato con la realidad y en qué medida los estados también están cumpliendo, digamos, ¿no? Y esa evaluación de cómo están los avances la van a hacer ellos. Este intercambio inició en realidad el 1 de octubre en el territorio indígena multiétnico ubicado en el departamento del Beni, que avanza hacia la consolidación de su autonomía territorial indígena y culminará en Charagua y Yambae, la primera autonomía indígena de Bolivia, hasta donde se trasladarán los participantes el día sábado. Julio Rodríguez Barrancos, desde Radio Santa Cruz, para Contacto Sur. Gracias a Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz en Bolivia, y también hacen parte de ALER, aliados de Ondas OPIAC. Les contamos en el recomendado del informativo Ondas OPIAC que ya está abierta la nueva convocatoria Puentes para la Reconciliación en alianza con Rotary International. Fortalecimiento a emprendimientos sociales que construyen paz y transformación en los territorios. Esta convocatoria está enfocada a los emprendimientos sociales que trabajan en la construcción de la paz en Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo o Bogotá. Pendiente la gente de Caquetá y Putumayo que se conecta con nosotros desde la Amazonía colombiana. También está incluida en esta convocatoria la Fundación Compass. En alianza con Rotary se busca fortalecer 10 iniciativas para que tengan un mayor impacto dentro de sus territorios y que puedan posicionarse de manera más estratégica en escenarios nacionales e internacionales. El plazo para postularse será entre hoy, 5 de octubre, y el martes 11 de octubre. La información es para todos estos grupos y organizaciones de personas que estén interesadas y tengan emprendimientos referentes a las apuestas por paz y reconciliación, y ustedes pueden entrar a Twitter, al Twitter de la Fundación Compass, está como @fcompas, Compass con M y
paz, haciendo referencia a paz, entonces es con Z al final, y allí van a encontrar el debido link para poderse inscribir, o también pueden hacerlo ustedes a través de puentes.fundacioncompass.org/convocatorias/. Allí van a encontrar entonces la iniciativa Puentes para la Reconciliación, una convocatoria que busca reunir todos esos emprendimientos sociales que trabajan por la construcción de paz en Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo o Bogotá. 12:59 en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Por último, les invitamos a estar muy pendientes del documento Principales Desafíos de la Reincorporación de cara a la paz total. Este es un documento que analiza en el marco del Plan Nacional de Desarrollo cuáles son esos desafíos que tendrá el gobierno de Gustavo Petro para la implementación de la paz total. Es un texto de 14 páginas que viene desde el Consejo Nacional de Reincorporación del componente Comunes, y lo pueden encontrar también a través de las redes sociales del Consejo Nacional de Reincorporación. Lo encuentran como CNR Comunes, CNR Comunes. Ahí están los principales desafíos de la reincorporación de cara a la paz total. Así llegamos al final a la 1:01 de la tarde del 5 de octubre de 2022. Esto fue todo por hoy en el informativo de Onda Sopiac. Ustedes escuchan la voz de la Amazonía. No se despeguen porque continuamos con nuestra programación aquí, y un saludo para los 6 departamentos de la región que se conectan con nosotros en Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Kiti Boroko Diye Okabahirise Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Onda Sopiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Escuchas Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Onda Sopiac es Amazonas. No, yo tengo Onda Sopiac es Caquetá. En Guainía somos Onda Sopiac. Sí. Onda Sopiac es Guayare. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. Onda Sopiac es Putumayo. Onda Sopiac es Baupés.